Hola hermanos, bienvenidos a nuestro servicio virtual. En el día de hoy dispongamos nuestro corazón para que el Señor haga su obra maravillosa. En este día estaremos compartiendo, teniendo un pequeño tiempo de oración y posteriormente la palabra de Dios para nuestras vidas. Gracias cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Recordar lo que has hecho en mí, lo que fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre está, uno más entre las llamas. Está muy junto a mí, uno más sobre las aguas, me pudo el mar abrir. De mi interior no queden dudas, que como libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un octavo legado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro el frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está muy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, después del mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 y tu luz vencerá las tinieblas, antes que se respiran, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Claro es mi verdad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Me llevo el que es y que siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre está. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas.
basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibió. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua en que arder, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y tal y como somos, Señor, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que arder, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Le damos gracias a Dios porque nos da una vez más la oportunidad de compartir su palabra con toda la familia Orave Joreb. En el nombre de Jesús, le damos gracias a Dios en este día por compartir este mensaje maravilloso. Hoy tenemos un tema muy importante para nosotros, los hijos de Dios. El título del mensaje es: Dios desea cambiar el rumbo de nuestras vidas. Ese ha sido el deseo de Dios desde que Él nos llamó a su presencia, desde que Él nos llamó para que fuéramos sus hijos. Pero la pregunta hoy que debemos hacernos es: ¿cuánto le permitimos a Dios hacer eso, transformar nuestras vidas? Muchas veces pensamos que ese deseo de Dios de transformar el rumbo de nuestras vidas es que nosotros debemos dejar de disfrutar la vida como la veníamos disfrutando antes de nosotros recibir al Señor. Pero esto no es así. Por supuesto que Dios no desea eso. Dios no pretende de que seamos personas amargadas, tristes. Dios lo que desea verdaderamente es que nosotros sepamos disfrutar todo lo que Él nos da. Vemos que en ese deseo de Dios de transformar nuestras vidas, nosotros como hijos de Dios, como traemos muchas costumbres, traemos muchas cosas de nuestra vida anterior, la cual estamos aún, estando en el Señor, atados. No queremos dejar, ¿verdad? No queremos cambiar nuestros valores, no queremos cambiar lo que para nosotros
ha sido lo que, con la manera en que disfrutamos nuestra vida todo el tiempo, no permitimos a Dios que verdaderamente cambie ese rumbo de nuestras vidas. Dios nos dice y nos enseña en su palabra que Él quiere darnos una nueva vida, nos quiere dar algo mejor. Miremos en la palabra del Señor, en Romanos 7, versículos 24 y 25, lo que Pablo expresa. Todos sabemos que el apóstol Pablo, un hombre de Dios que recibió muchas cosas de Dios y permitió muchas cosas que Dios hiciera en su vida y que Dios cambiara el rumbo de su vida. Dice la palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección de su Santo Espíritu. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo decía el apóstol Pablo, un hombre del Señor, un hombre que permitió que Dios, cuando tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, cambiara el rumbo de su vida. Él reconoce que a veces nosotros le fallamos a Dios, pero no sabemos muchas veces por qué lo hacemos. Esa es la pregunta que debemos hacernos en este día. ¿Por qué le fallamos tanto a Dios? Vemos que el apóstol también nos habla de que nosotros tenemos la necesidad de un nuevo nacimiento. Cristo nos ofrece, cuando venimos a Él, nacer de nuevo, o sea, cambiar el rumbo de nuestras vidas. Entonces vemos que nosotros, ¿por qué Dios no cambia el rumbo de nuestras vidas? Porque nosotros no nos entregamos a Dios totalmente. Nos entregamos a Dios de manera parcial. Entonces debemos preguntarnos, si yo le entrego mi vida a Dios, mi corazón al Señor parcialmente, ¿será que en mí aún hay pecado? Aún siendo hijos de Dios, ¿verdad? Y que decimos que hemos nacido de nuevo, pero también vemos que hay muchas cosas, hay muchos aspectos de nuestras vidas, muchas áreas de nuestras vidas que no cambian. Entonces, nos debemos preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué aún siendo hijos de Dios, aún diciendo y declarando que hemos nacido de nuevo, no hemos conocido la gracia del Señor? Cuando nosotros no conocemos la gracia de Dios, nosotros aún, habiendo recibido a Cristo, podemos pecar deliberadamente. Miremos el pasaje central de este mensaje y es en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 1 y 4. No nos están hablando de personas del mundo, nos están hablando de personas que han recibido a Cristo, como tú y yo. Entonces leemos en Hechos capítulo 5, versículos 1 y 4. Muchos conocemos ese pasaje, muchos hemos compartido este texto de la Biblia. Dice la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos en este pasaje, ¿verdad?, de que en el corazón de Ananías todavía había pecado.
no había sido un hijo de Dios que haya entregado totalmente su corazón. Y igualmente en el corazón de su mujer, porque si de pronto él le hubiera dicho a ella, vamos a hacer esto, pero ella con temor en el Señor en su corazón, y por haberle entregado todo su corazón al Señor, y él haberle cambiado el rumbo de sus vidas, hubiera dicho, no está bien lo que estamos haciendo. Entonces, hoy nos debemos preguntar, ¿cómo están nuestros corazones? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Qué verdaderamente nosotros hemos llevado de ofrenda al altar de nuestro Dios? ¿Qué le hemos dado? ¿Un corazón parcial o le hemos dado una entrega total? Entonces, de aquí parte todos los problemas, todas nuestras dificultades, todo lo que a veces delante del trono de Dios vamos y nos quejamos y le decimos al Señor, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué no soy transformado? ¿Por qué tú dices que debo recibir bendiciones y no las recibo? Porque hay oraciones que llevo años orando por esto y no son contestadas. Entonces nos preguntamos, ¿por qué somos hijos de Dios y no somos diferentes? ¿Por qué somos hijos de Dios, verdad? Y no podemos ser mejores. Y todo radica en que verdaderamente nosotros no nos hemos entregado nuestro corazón completamente a nuestro Dios. Hemos hecho una ofrenda parcial, no como Dios lo manda. Dios nos manda a que hagamos una entrega total de nuestro corazón. Para Él poder cambiar el rumbo de nuestra vida, debe haber una entrega total. Y esa entrega total requiere también de un arrepentimiento genuino y de entregar todas nuestras áreas para que Dios pueda sacar aquellos pecados aún ocultos que estén en nuestra vida. Entonces, podemos ver que nosotros nos hacemos proposiciones y decimos, Señor, yo voy a hacer lo recto delante de ti. Pero lo hacemos por un corto tiempo y volvemos a lo mismo. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué está pasando? Si yo me porto bien, pero aún esos pecados ocultos no nos hacen reconocer todas aquellas cosas que aún tenemos en nuestra vida y que no se las hemos entregado a Dios. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está el problema? ¿Por qué tenemos o mantenemos una distancia con Dios? ¿Y por qué no hacemos nosotros nada para cambiar esto? Y por el contrario, seguimos alimentando todo aquello que nos aleja más de la presencia de Dios. Nos aleja más de cumplir el propósito de Dios. Nos aleja más de hacer su voluntad. Entonces, vemos que muchas veces nos cuestionamos y decimos, yo leo la Biblia, yo adoro al Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos el pecado a la puerta? ¿Por qué nuestra vida todavía está atada a muchas cosas de nuestro pasado? Cuando el Señor verdaderamente, ¿qué nos dice? Que Él nos regala una vida nueva, ¿verdad? Y que Él nos perdona nuestros pecados y nos ha lavado y nos ha limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos mirar que todo esto que nos muestra, muchas veces sentimos y pensamos, Dios se ha alejado de mí. Y Dios no se aleja de nosotros. Simplemente que todas esas áreas y todas esas cosas que aún nosotros no hemos entregado, porque no hemos hecho una ofrenda total de nuestra vida, sino una ofrenda parcial de ella, todas estas cosas nos hacen tener una relación con Dios rota. Que unos días estamos bien y sentimos la presencia de Dios, y otros días pensamos que Dios está muy lejos de nosotros. Y todas estas cosas que
hacen en nuestra vida espiritual que nosotros no podamos ser verdaderamente bañados por la presencia de Dios, verdaderamente revestidos, ¿verdad?, de la protección divina. ¿Y quién se aprovecha de toda esta situación en la vida de los hijos de Dios? El único que está interesado en que tú y yo no le entreguemos nuestro corazón completamente a Dios es Satanás. El enemigo se aprovecha de esta situación en nuestras vidas. Por eso decimos, somos hijos de Dios. Pero ¿por qué Él tiene todavía autoridad y poder en ciertas áreas de mi vida? Porque verdaderamente nosotros no se las hemos entregado a nuestro Padre, a nuestro Dios, al que derramó la sangre, su sangre, la sangre de su Hijo amado, por cada uno de nosotros. Entonces, nosotros debemos preguntarnos, y nos preguntamos entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios es arrepentirnos genuinamente. Sacar todos los pecados ocultos que haya en nuestra vida. Entonces, nos preguntamos, ¿y cómo podemos hacer eso? Nosotros cada día debemos arrepentirnos. Cada día debemos decir a Dios, saca todo lo que está en mi vida que impide yo ver la gloria tuya, ¿verdad? ¿Cómo lo debemos hacer y hasta cuándo lo debemos hacer? Lo debemos hacer todos los días hasta que uno mismo se dé cuenta de que Dios verdaderamente ha tomado el control, tiene el señorío en nuestra vida y verdaderamente nosotros podamos decir, Él cambió el rumbo de mi vida. El problema no es de Dios. Dios está dispuesto. Dios desde que te llamó a ti y a mí, a su presencia, Él está dispuesto a transformarnos. El problema es de nosotros. El problema es de nosotros que todavía queremos seguir engañándonos porque no engañamos a Dios. Queremos seguir engañándonos, queremos seguir diciendo, lamentándonos por muchas cosas, pero todavía en nosotros hay envidia, todavía en nosotros hay frustraciones, todavía en nosotros hay debilidades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dios lo manda, Dios lo pide, que nos arrepintamos de manera genuina. Entonces nosotros podemos mirar en el pasaje que estamos estudiando en este día, miramos Hechos 5, en el versículo 2, dice, y trajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Y vemos que si lo llevamos a nuestra vida, nosotros, así como Ananías y Zafira, dicen que vendieron una heredad. Pero nosotros que venimos a Dios a ofrecerle nuestra vida. Pero también debemos de quitar el pecado de ella. Para recibir ¿qué? Una vida eterna que nos ofrece el Señor. Una vida en abundancia, una vida en bendición. Pero ¿qué le traemos a Dios muchas veces? ¿Qué hacemos nosotros? Que solamente le entregamos a Dios una parte de nuestra vida. Y Dios nos pide el señorío. Entonces, hoy nos debemos preguntar, ¿qué parte de nuestra vida no le hemos entregado al Señor? Y seguramente que esa parte es la parte más débil, con la cual el enemigo se aprovecha para ir destruyéndonos poco a poco. Entonces vemos que pasamos luchando, aún siendo hijos de Dios, pasamos luchando
a veces vamos delante de Dios en oración y nos quejamos por la lucha que tenemos. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque no queremos reconocer que tenemos áreas en nuestra vida, aún con pecado, que tenemos pecados ocultos que no queremos reconocer delante de Dios. Y todas esas cosas son las que no nos dejan avanzar. Todas esas cosas son las que no nos dejan crecer espiritualmente y en la sociedad. Como personas, aún no nos dejan avanzar. Y todo esto pasa, ¿por qué? Porque no queremos confesar. Yo les pongo un ejemplo. Si nosotros vamos al médico y tenemos cierto dolor y cierto malestar en nuestro cuerpo físico, y vamos al médico y nos sentamos frente a él, y si el médico nos pregunta, bueno, dígame qué es lo que le está pasando, y nos quedamos callados, ¿será que el médico sabe que necesitamos que nos hagan ciertos exámenes, o necesitamos que nos hagan una ecografía, o necesitamos que haga algo para mejorar nuestra condición? ¿Cierto que no? Entonces, de igual manera es Dios. Dios necesita que verdaderamente tú y yo confesemos lo que tenemos aún por dentro, lo que venimos arrastrando de nuestra vida, nuestra vieja condición, nuestra vieja vida. Amén. Entonces, podemos deducir de todo esto que el origen de nuestros males se llama pecado. Entonces vemos que en el pasaje, en el versículo 3, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces vemos que en este pasaje Ananías y Zafira ofrecen algo, así como tú y yo hemos ofrecido nuestro corazón a Dios. ¿Para qué? Para que Dios tuviera el señorío. Desde que tú y yo nos convertimos, lo que Dios deseaba era que nosotros con toda la libertad le diéramos el señorío a Él, para que Dios cambiara el rumbo de nuestras vidas. Iban a cambiar, ¿verdad?, todas las cosas en nosotros. Pero día tras día, año tras año, venimos luchando con ciertas cosas en nuestras vidas y no permitimos que Dios haga algo en ella. Y fíjense que también le dice, Pablo le dice, ¿por qué permites eso? ¿Por qué han permitido que dañe su corazón? Porque ellos sustrajeron del precio. Y nos hablo de eso, de sustraer. Así tú y yo hemos sustraído, no hemos entregado totalmente nuestro corazón a Dios, sino lo hemos entregado parcial. Así hemos sustraído de nuestro corazón áreas de nuestra vida que le impiden a Dios glorificarse totalmente. Entonces queremos que Dios haga milagros, queremos que Dios haga maravillas en nuestra vida, pero nosotros no le permitimos a Dios que toque ciertas áreas de nuestra vida. Simplemente vamos al altar y le decimos, Señor, aquí está un cuarto de mi corazón, el resto es mío. El resto yo lo quiero vivir como yo quiera. Y esa no es la vida y la manera como Dios nos llama a su presencia. Amén. Así es que nosotros como hijos de Dios, y podemos tener muchos años en el Evangelio, todavía seguimos en frustraciones, en debilidades, en heridas del pasado. Amén. En pecados que no han sido confesados. Y resulta que
queremos ser las mejores personas porque somos hijos de Dios. Amén. Pero aún no hemos sido completamente sinceros con Dios en decirle, esto es mío y no te lo quiero entregar. Amén. Y el problema es que no engañamos a Dios. Porque sencillamente, ¿por qué no hay oraciones contestadas de parte de Dios? Porque Dios, en su sabiduría infinita, reconoce que no te voy a entregar esto, no te voy a entregar aquello, hasta que tú no entregues esa área que va a afectar lo que tú me estás pidiendo de bendición para tu vida. Entonces, sencillamente Dios deja muchas oraciones nuestras como no contestadas. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios no hace esto y aquello en mi vida? Pero no nos preguntamos y nos decimos, pero ¿será que por no entregarle esto a Dios es que Dios no me contesta nunca? Por no entregarle esta área al Señor, la cual yo quiero manejar, es que no encuentro respuesta de Dios. Y en mi vida no ha pasado nada. No ha habido un cambio en el Señor, en mi vida, en este tiempo que he estado en el Señor. Entonces, esa falta de sinceridad con Dios la cometemos aún con todos los que están a nuestro alrededor. Y eso nos trae conflictos y conflictos, y pasamos de conflictos en conflictos y nunca somos sanados. Entonces, ¿qué pasa? Debemos reconocer que hemos puesto en el altar de Dios un corazón, pero no está completo. Amén. Y nos preguntamos cuál es la causa. Y el apóstol Pedro se lo dice claramente a Ananías, en el versículo 3. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amén. Entonces, cuando nosotros no le entregamos completamente nuestro corazón al Señor, Satanás todavía tiene autoridad sobre ciertas áreas de nuestra vida y llena nuestro corazón de cosas que no agradan a Dios, de cosas que no glorifican a Dios. Por eso a veces queremos traer cosas del mundo que nos agradan, ¿verdad?, al altar del Señor. Las queremos traer como hacerlas parte de nuestra vida en Cristo, y no es así. Dios eso no lo permite, ¿verdad? Dios no le agrada que nosotros mintamos. Dios no le agrada que nosotros, todavía aún siendo sus hijos y buscándole, tengamos pecados ocultos y tengamos áreas de nuestras vidas en el cual Él no pueda administrarlas. Entonces, vemos que el pasaje nos enseña que el interesado en que tú y yo no confesemos a Dios nuestro pecado, no le entreguemos todas las áreas de nuestra vida, es Satanás. Y nos debemos preguntar, ¿por qué? Porque así Él aún te tiene a ti y a mí en sus manos. Así Él aún, siendo nosotros hijos de Dios, siendo comprados a precio de sangre, Él tiene autoridad para hacer estragos en nuestras vidas, para que tú y yo no veamos la gloria de Dios. Amén. Entonces, hoy el llamado de parte de Dios es que confesemos. Confesemos nuestro pecado, y la palabra de Dios dice que debemos confesarlo para alcanzar misericordia. Para que la misericordia de Dios esté en nuestras vidas todos los días. Amén. Entonces, por eso es que
aún siendo hijos de Dios, siendo comprados a precio de sangre, como dice su palabra, siendo de que Dios, cuando nos llamó y nosotros le recibimos, Él perdonó nuestros pecados. Dice, nos puso nombre nuevo. Y hay muchos hijos de Dios que aún traen a memoria las cosas viejas. Amén. Cuando Dios nos dio un nombre nuevo y nos ha limpiado con la sangre de su precioso Hijo Jesucristo. Nos ha limpiado de todo pecado. Y todavía como hijos de Dios, vemos aún, hablándolo así, en la comunidad de los hijos de Dios, vemos hijos de Dios con envidia. Vemos hijos de Dios que no se alegran cuando alguien prospera. Amén. Y nos debemos preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué yo no me alegro si mi hermano prospera? ¿Por qué yo aún siendo envidia de ciertas cosas? Es que hay áreas en mi vida y en la tuya que no le hemos entregado a Dios. Amén. Entonces, en vez de alegrarnos, a veces nos enojamos. Nos enojamos que alguien prospere. Nos enojamos que alguien Dios lo use. Nos enojamos de tantas cosas. Entonces, ¿por qué nuestra vida no ha tomado rumbos diferentes? ¿Por qué si yo era así cuando no había recibido a Cristo, por qué lo sigo siendo? O sea, esas preguntas no nos hacemos. Simplemente le decimos a Dios, necesito esto, Señor, mira esto, Dios, mira aquello, pero no nos examinamos a nosotros, preguntándonos por qué Dios no me responde, qué debo cambiar en mi vida. Amén. Y recuerda que Dios hoy desea cambiar el rumbo de nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, vemos que nosotros debemos preguntar, ¿qué hemos sustraído de nuestro corazón? ¿Qué hemos sustraído de nuestro corazón? Que todavía Satanás tiene autoridad y poder sobre nuestras vidas. Cuando ya hemos sido comprados a precio de sangre. Amén. ¿Cuál es el pecado oculto que te está robando la paz? ¿Verdad? Hay muchos hijos de Dios que dicen, yo soy como soy. No. No somos como éramos, porque Dios nos ofrece algo nuevo. Amén. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué juzgamos como juzgamos? ¿Por qué somos como somos? Y simplemente la respuesta es, el pecado nos neutraliza. Amén. Y no permite que Dios acceda a nuestra vida. Amén. Le damos la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Y esto no es nuevo. Esto viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Miremos el libro de Josué. Josué, capítulo 7. En el versículo 1, miren lo que Dios le dice a Josué. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carni, hijo de Sadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Amén. Tenemos, hermano, muchas cosas en nuestra vida que aún no hemos querido desarraigar. Amén. Muchas veces hay hijos de Dios que tienen un mal vocabulario y no lo quieren quitar de su vida porque dicen, yo soy así.
No, no eres así. Ahora eres un hijo de Dios. Eres diferente. Amén. Y por lo tanto tenemos que mostrar una vida diferente. Entonces, queremos ahora ajustar muchas cosas del mundo porque nos gustan a nuestra vida como hijos de Dios. Y no puede ser así, porque tú no puedes traer el anatema. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros nos equivocamos y pensamos que los templos, las 4 paredes, ¿verdad?, es donde reposa Dios. Hoy Dios reposa en nosotros. Hoy Dios quiere vivir en nosotros, sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es que nosotros debemos confesar los pecados. Y hoy, hermano, que estás escuchando esta palabra, hoy, padre, que estás escuchando esta palabra, nosotros debemos confesar nuestros pecados. Debemos permitirle a Dios que nos lave y nos limpie, ¿verdad? Y corte todo eso que traemos de nuestra vida pecaminosa. Y nos limpie. ¿Por qué? Porque la factura de nuestros pecados se las pueden cobrar a nuestros hijos. Entonces, no es tan fácil decir, yo sigo jugando con Dios, o yo sigo jugando a mi vida como cristiano, porque la factura de nuestros pecados la pueden pagar nuestros hijos. Y la palabra nos los enseña, hermano. Nosotros no podemos servir a 2 señores, dice la palabra. O le sirves a uno o le sirves al otro, parafraseando el texto bíblico. Pero nosotros queremos decir que somos cristianos, servirle a Dios, y no le servimos nada a Dios. Porque el hecho de que nosotros por mucho tiempo estemos postergando el cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, es porque hay algo en nosotros que está impidiendo que verdaderamente tomemos la resolución de servirle a Dios, de hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, todas estas cosas que queremos ajustarlas a nuestra vida, nosotros no hemos querido tomar que Dios cambie el rumbo de nuestras vidas. Nosotros hemos querido a que Dios se ajuste a nuestra condición, que es otra cosa. Amén. Entonces vemos que todas estas cosas nos alejan de la presencia de Dios. Todas estas cosas que queremos traer, aún tenemos atadas del mundo a nuestra vida, aún siendo cristianos, siendo hijos de Dios, ¿verdad? Vemos por la palabra que es anatema. Y como les dije, nosotros no podemos servir a 2 señores. Y hoy Dios te está invitando a que tomes una decisión. Amén. ¿Por qué? Porque creemos que nos engañamos. Creemos que engañamos a Dios. Creemos que por decirle cosas bonitas a Dios, Dios nos va a pasar por alto las mentiras. Amén. Porque a veces vamos delante de Dios diciéndole una cantidad de mentiras, pero Dios escudriña la mente y escudriña el corazón. A veces vamos delante de Dios y pensamos que Dios no sabe que yo hago esto. Amén. Dios no sabe que yo hago aquello. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. A veces somos así. Y queremos engañar. Amén. Queremos engañar, pero al final Dios mismo puede permitir que todo salga a la luz. Y quedamos descubiertos delante de todo el mundo. Entonces nos preguntamos muchas veces por qué Dios no nos da respuesta a algunas oraciones.
Y Dios hoy te dice que no estás preparado. No estás preparado para recibir lo que le pides a Dios. Entonces hay que estar preparado para orarle a Dios y recibir la respuesta de nuestro Señor. Amén. El Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cómo Dios nos va a responder? ¿Cómo Dios nos va a enseñar cosas grandes y cosas ocultas cuando tenemos un corazón que no está dispuesto para Dios? Cuando tenemos un corazón en el cual el señorío de Cristo no está. Amén. Pero Dios está hoy dispuesto a perdonarnos. Dios hoy está dispuesto a escucharte, a que tú puedas y yo podamos estar delante de Dios y confesar genuinamente, arrepentirnos de todas esas cosas que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, que albergamos ahí, están ahí. Nosotros reconocemos y sabemos lo que tenemos, pero a veces nos queremos mentir a nosotros mismos lo que somos. Amén. Pero Dios te ha llamado para transformarte en algo nuevo. Amén. Entonces, en el mismo capítulo de Josué, en el versículo 7, le dice el Señor, y dijo Josué a Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto ha venido a ser anatema, ni estaré más con nosotros, sino destruyeréis el anatema de en medio de nosotros. Amén. Entonces fíjense, hermano, cuando en nuestra vida todavía hay cosas ocultas, cuando tú y yo no le hemos entregado totalmente el corazón a Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pelear una buena batalla? A veces estamos peleando y orando y clamando y haciendo guerra espiritual por algo, pero no encontramos que Dios vaya delante nuestro en victoria. Y es momento en que nosotros debemos parar y preguntarle al Señor, o examinarnos y reconocer delante de Dios qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Amén. Entonces vemos que en el pueblo de Israel Dios decía, yo no voy delante de ustedes. Van a pelear y van a caer espada. ¿Por qué? Porque habían pecado, habían mentido delante del Señor y había anatema dentro del pueblo. Así puede estar ocurriendo en nuestras vidas. ¿Y qué creemos nosotros? ¿Verdad? Que con arrodillarnos, con orar, eso no es malo. Con hacer infinitos días de ayuno, vamos a obtener la misericordia de Dios y a decirle a Dios que con esta ofrenda
nosotros vamos a arreglar el asunto para que Él nos dé la victoria. Entonces, ¿por qué, aún siendo hijos de Dios, siempre el enemigo tiene autoridad y peleamos las batallas y muchas batallas no las ganamos? Porque sencillamente le hemos fallado al Señor, le hemos mentido, hay pecado en nuestra vida y hay anatema en nosotros. Amén. Entonces, hay que pelear, hermano. Hay que pelear. A Dios no le gusta la hipocresía. A Dios no le gusta la mentira. Y muchos hijos de Dios vamos de manera hipócrita delante de Él, diciéndole Dios esto y aquello, aún sabiendo que tenemos muchas cosas en nuestras vidas que entregarle a Dios y que arrepentirnos de ellas. Amén. Porque creemos que Dios es un muñequito ahí que no sabe todas las cosas. Y Dios sabe aún lo que tú vas a hablar sin haber abierto tu boca todavía. Entonces, cuando nosotros no, como hijos de Dios, no reconocemos eso, sencillamente aún somos hipócritas y vivimos engañados. Amén. Y nosotros debemos reconocer hoy, tú y yo debemos reconocer que nosotros sabemos lo que hacemos y que nos engañamos a nosotros mismos. Eso dice la palabra de Dios. No engañamos a Dios. Amén. Así que la invitación en este día es que hay que pelear con los pecados ocultos, reconocerlos y confesarlos, arrepentirnos. ¿Por qué? Porque esto hace que tú y yo perdamos la comunión con Dios, ¿verdad? Que nos propongamos algo, leemos la palabra, estudiamos, escudriñamos. Entonces hay momentos en nuestras vidas. A veces algunos cristianos dicen que hay temporadas. Esas temporadas, ¿verdad? Hoy estoy bien, esta temporada estoy con el Señor, estoy metida con Él, quiero servirle, quiero hacerle algo, ¿verdad? Y es de corto tiempo. Como decimos por ahí, de corto alcance. Pero después ya no quiero leer la palabra, ya no quiero estar en comunión con Dios. Nos alejamos de las amistades que nos convienen y buscamos a nuestra vida y aceptamos amistades que no convienen. Nos alejamos de todo lo que tiene que ver con Dios. Y comenzamos a hacer las cosas del mundo. Amén. Y todo eso nos aleja más del propósito divino al cual Dios nos ha llamado. Y todo eso, hermano y hermana que nos están oyendo en este día, es la raíz por la cual nosotros tenemos problemas y no podemos derrotar esos gigantes. Tenemos tantas situaciones en nuestras vidas y no podemos salir de ellas. Dios siempre nos ha visto, a nosotros sus hijos, a los cuales ha llamado, como número uno, no como derrotados. Amén. Pero nosotros no hemos podido permitir que Dios cambie el rumbo de nuestras vidas para ser los número uno en todo lo cual Dios nos ha llamado en su presencia. Entonces vemos que en el libro de Romanos, ya para terminar, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, hermano, en este día te invito a que puedas confesarle a Dios todas aquellas cosas que tú reconoces que están mal en tu vida, que verdaderamente no han sido transformadas, que desde la
primera vez en la cual tú confesaste con tu boca que Jesucristo era el Señor, que Él no había resucitado de los muertos y le había recibido en tu corazón, desde aquella vez tú sabes que en tu vida hay envidia, hay frustraciones, hay debilidades, hay heridas, las cuales no has permitido a Dios que sanen, que te perdone y que pueda construir un rumbo diferente en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la invitación es que a diario comiences a partir de hoy a confesar delante de Dios hasta que Dios te dé la libertad, hasta que tú permitas que tu corazón sea totalmente abierto y en ofrenda grata se lo entregues a Dios, para que Dios haga en tu vida grandes cosas y grandes maravillas. Tienes muchas palabras de Dios en el transcurso de tu vida cristiana, a las cuales dice, pero ¿cuándo se va a cumplir esto, lo que Dios me ha hablado? ¿Cuándo se cumplirá aquello que Dios habló un día a mi vida? Cuando tú verdaderamente entregues tu corazón como una ofrenda grata, total a Dios, en el nombre de Jesús. Dios quiere que saquemos el lado oscuro de nuestro corazón para que alcancemos su misericordia. Es el mensaje de este día, hermano. Es tiempo en que verdaderamente tú y yo dejemos a Dios que cambie el rumbo de nuestras vidas. Le damos la gloria a Dios en este día por su palabra. Dios les bendiga a todos y que este mensaje lo atesoren en su corazón y verdaderamente permitan al Espíritu Santo de Dios que haga lo que Dios le ha mandado hacer. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio virtual. Esperamos que la palabra de Dios y el tiempo de la adoración hayan sido de gran bendición para sus vidas. Y sin más que añadir, muchas gracias por acompañarnos y que Dios los continúe bendiciendo.